El tren chirrió hasta detenerse en el corazón de Texas, levantando nubes de polvo en el aire abrasado por el sol. Decenas de prisioneros de guerra alemanes asomaron por las ventanas, entrecerrando los ojos ante el horizonte interminable. Así que aquí esconden su ejército, bromea uno, provocando risas dispersas. Pero cuando las puertas se abrieron, el calor los golpeó como un muro. En lugar de soldados con uniformes impecables, los esperaban hombres con sombreros de ala ancha y camisas de mezclilla, apoyados en sus caballos. Sus botas estaban cubiertas de polvo, sus posturas relajadas, o eso parecía. Los alemanes intercambiaron sonrisas burlonas. «Vaqueros», susurró uno con desprecio. «Envían cuidadores de ganado para vigilarnos». Otro escupió al suelo, divertido por la arrogancia americana. Pero los vaqueros no dijeron nada. Permanecieron en silencio, con el sol a sus espaldas y los ojos ocultos bajo el ala del sombrero. Uno apoyó la mano sobre su revólver enfundado, el pulgar acariciando el cuero gastado como un viejo hábito. A medida que los prisioneros descendían del tren, reían más fuerte, su orgullo creciendo con cada paso. Para ellos, esos hombres eran reliquias de otro siglo. Sin embargo, bajo la calma y el calor, algo peligroso latía. El campo no era lo que esperaban, sin muros, solo cercas de alambre de púas y llanuras que se extendían hasta el infinito. Los vaqueros los guiaron entre barracones de madera, las espuelas tintineando suavemente sobre la grava. Demasiado silencio. Demasiada calma. Cuando un alemán alto, el sargento Erich Bauer, se negó a avanzar, un vaquero levantó la vista de su cigarrillo. Sin decir palabra, desenvainó, disparó una sola vez, y destrozó el tacón de la bota de Bauer. Las risas murieron al instante. El humo se enroscó desde el cañón del revólver del vaquero. Sus ojos, bajo el sombrero, eran imposibles de leer. «La próxima vez», dijo despacio, «no fallo». El silencio se extendió por toda la fila. Los prisioneros comenzaron a caminar de nuevo, cabizbajos. Los vaqueros se miraron entre sí, no con crueldad, sino con comprensión. No necesitaban manuales de disciplina. El respeto llegaba por sí solo. Esa noche, mientras los alemanes se sentaban tras las alambradas, aún podían oír el suave resoplar de los caballos en la oscuridad. Aquellos hombres, que hablaban poco y sonreían menos, no eran tontos. Eran depredadores envueltos en calma. Bauer levantó el tacón destrozado entre sus manos, pálido y temblando. «No son granjeros», murmuró. «Son otra cosa». Los demás no respondieron. Al amanecer, los vaqueros se movían como sombras, revisaban cercas, alimentaban el ganado, llevaban los rifles con la misma naturalidad que una pala. No había odio en sus ojos, solo la autoridad silenciosa de quienes no temen nada. Después de aquel día, los alemanes dejaron de reír. El desierto les había presentado un nuevo tipo de soldado, uno que no gritaba para luchar, uno que mandaba sin hablar. Y cuando el sol volvió a elevarse sobre las llanuras de Texas, los prisioneros por fin comprendieron. No eran simples rancheros. Eran los hombres que habían domado la frontera. Y ahora, estaban domándolos a ellos. El día siguiente comenzó antes del amanecer, cuando el cielo aún era violeta y frío. Los vaqueros despertaron a los prisioneros con un silbido, no con gritos. «Arriba, muchachos», dijo uno con voz grave. «El sol no espera a nadie». Les entregaron palas, cuerdas y guantes. Herramientas, no armas. Su trabajo era reparar cercas y limpiar los campos secos. No era castigo. Era entrenamiento de resistencia con otro nombre. Al principio, se burlaban. «Los americanos nos convierten en jardineros», se mofó uno, lanzando un puñado de tierra. Pero cuando el sol trepó en el cielo, las risas se desvanecieron bajo el calor. Los vaqueros trabajaban junto a ellos, silenciosos e incansables. El sudor corría por sus espaldas, pero ninguno se detenía. Se movían con la precisión tranquila de quienes han hecho esto toda su vida. Bauer observó a un vaquero, Ethan Vega, levantar un poste de cerca con una sola mano y clavarlo en el suelo de un golpe seco, como un trueno. El hombre ni siquiera respiró con dificultad. Bauer bajó la mirada y siguió cavando. Al mediodía, el desierto brillaba como fuego líquido.
Los uniformes alemanes se les pegaban al cuerpo, mientras los vaqueros se movían con facilidad, protegidos por sus sombreros. Hacían que lo imposible pareciera sencillo. Cuando un prisionero colapsó, Ethan le ofreció una taza de agua sin decir palabra. El alemán vaciló, avergonzado, y luego bebió con ansia. «No me lo agradezcas», dijo Ethan. «Agradece al caballo que la trajo». El humor era seco, pero dejó una huella profunda. Esos hombres no eran guardias fingiendo dureza. Eran hombres que vivían según un código tan severo y honesto como la tierra misma. Esa tarde, los vaqueros se reunieron junto al corral, limpiando sus revólveres bajo la luz que se apagaba. Los alemanes los observaban a distancia, susurrando sobre su destreza. Cada movimiento era casual, pero letalmente preciso. Uno giró su arma una sola vez y la enfundó en un destello de movimiento. El silencio cayó sobre todos. Lo que parecía pereza era control. Absoluto control. Después de cenar, Ethan se sentó sobre un poste, tocando una melodía lenta en su armónica. El sonido flotó por el campamento como un fantasma de paz. Incluso Bauer escuchó, sin entender por qué le dolía. Cuando cayó la oscuridad, un alemán susurró. «No nos odian». Otro respondió suavemente. «No, simplemente no lo necesitan». Las palabras flotaron en el aire seco como una verdad. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Texas, todos comprendieron cómo se veía el verdadero poder. No era ruidoso. No era cruel. Era silencioso, sereno y absoluto. Los días se convirtieron en semanas bajo el sol implacable de Texas. Los alemanes se volvieron más delgados, más callados, su arrogancia desgastada por el polvo y el trabajo. Los vaqueros, en cambio, parecían tallados del mismo suelo que pisaban, firmes, tranquilos, eternos. Una tarde, una tormenta de polvo se levantó sobre las llanuras, una pared viva que rugía con furia. Los prisioneros entraron en pánico, gritando en confusión, mientras los vaqueros se movían con una calma inquebrantable. Cubrieron a los caballos, dieron órdenes claras, y su voz cortaba el viento como un látigo. Cuando la tormenta se disipó, un prisionero faltaba. Sin dudarlo, Ethan Vega montó su caballo, echó una cuerda al hombro y se adentró en la neblina anaranjada. Nadie habló. Solo lo observaron desaparecer entre el polvo ardiente. Pasaron horas. Cuando regresó, traía al hombre desmayado, atado suavemente a la silla. Habría caminado hasta México si el viento no lo mataba antes, dijo Ethan al llegar. Los prisioneros lo miraron en silencio. Ya no había lugar para la burla. Esa noche, el rescatado intentó darle las gracias con su torpe inglés. Ethan negó con la cabeza. No se trata de agradecimientos, hijo. En mi tierra, cuido lo que es mío. Las palabras confundieron a los alemanes. Para ellos, la posesión era control. Para estos hombres, era responsabilidad. Una lección que caló más hondo que cualquier castigo. Días después, Erich Bauer vio a un vaquero practicando con una cuerda. El hombre la giró perezosamente antes de lanzarla. El lazo se cerró en un poste a 3 metros de distancia con un chasquido limpio. No era fuerza. Era maestría. El vaquero notó la mirada de Bauer, le lanzó la cuerda y dijo simplemente: «¿Intente?» Bauer falló estrepitosamente, y se la devolvió, avergonzado. El vaquero sonrió, no con burla, sino como un maestro paciente. Desde entonces, las risas en el campo se apagaron del todo. Los prisioneros empezaron a imitar la disciplina tranquila de los vaqueros, se levantaban temprano, trabajaban duro, hablaban menos. Y en ese silencio, redescubrieron algo perdido hacía tiempo, la dignidad. Una noche, junto al fuego, un vaquero limpiaba su rifle Winchester. Los alemanes lo observaban fascinados mientras lo desmontaba y volvía a armar en cuestión de segundos. Cuando levantó la vista, sus ojos eran tranquilos, sin amenaza, solo certeza. Un joven prisionero susurró: «No son como nuestros soldados». Bauer respondió en voz baja: «No. Ellos solo luchan cuando es necesario». Por primera vez, su voz no sonaba altiva, sino respetuosa. Esa noche, los vaqueros se sentaron bajo las estrellas, hablando de caballos y del clima, mientras los alemanes yacían despiertos, incapaces de dormir.
No nos atormentaba el miedo, sino la admiración. Por primera vez desde su captura, ya no se sentían superiores. Se sentían pequeños bajo el cielo infinito de Texas, humildes ante hombres que conquistaban sin conquistar. Y en algún punto entre el chasquido del lazo y el brillo del rifle, entendieron. Aquellos vaqueros no solo sobrevivían al salvaje oeste. Ellos eran el salvaje oeste. Y ningún ejército podía domarlos. Con la llegada de la primavera, el desierto se tiñó de un verde pálido, y la rutina del campo se volvió una especie de ritmo natural. Los alemanes ya no necesitaban órdenes. Trabajaban junto a los vaqueros por voluntad propia. El orgullo se había transformado en respeto silencioso. Ethan comenzó a enseñarles a ensillar caballos. Al principio, los prisioneros torpemente forcejeaban con las correas y las riendas, pero cuando por fin lograron montar, su risa fue genuina. La primera risa que no nacía de la burla. Los vaqueros los observaron, divertidos pero complacidos. Vieron en ellos hombres que redescubrían algo que el uniforme y las órdenes les habían arrebatado, la libertad. Incluso Bauer sonrió por primera vez en meses. Una mañana, un alemán rompió accidentalmente un poste de cerca. Se quedó inmóvil, esperando el castigo. En cambio, Ethan le entregó un martillo y le dijo: «Entonces arréglalo». La simplicidad del gesto lo dejó sin palabras. No hubo gritos ni amenazas, solo responsabilidad. Al final del día, la cerca quedó más fuerte que antes. Al atardecer, los vaqueros prepararon café sobre el fuego. El aroma llenó el campamento, y sirvieron tazas de hojalata para todos, sin distinción. No hubo palabras, solo el tintinear del metal y el calor compartido del silencio. Esa noche, los prisioneros yacieron bajo las estrellas sin poder dormir. Uno susurró: «Estos hombres no luchan por órdenes. Luchan por lo que está justo delante de ellos». Los demás asintieron en la oscuridad. A la mañana siguiente, un joven alemán se negó a trabajar. Los vaqueros no gritaron ni levantaron sus armas. Ethan simplemente le tendió una pala. «Haz lo que quieras», dijo. «Pero la tierra no se cavará sola». Horas después, cuando el sol caía implacable, el muchacho recogió la pala. No lo hizo por miedo, sino por vergüenza. También él estaba cansado de desafiar. Al mediodía, los cowboys permitieron un descanso junto a los caballos. Uno de los prisioneros se acercó con cautela y acarició el hocico de una yegua. El animal no se apartó. Un pequeño milagro de confianza. Mateo, el encargado de los caballos, sonrió levemente. «Ella sabe que no le harás daño», dijo con suavidad. Las palabras golpearon más profundo de lo que pretendía. Esa tarde, junto al fuego, Samuel Cruz, el vaquero más viejo, contó una historia de la guerra civil, de hermanos que se enfrentaban entre sí. Los alemanes lo escucharon en silencio, comprendiendo que los americanos también cargaban con fantasmas. Bauer preguntó: «¿Y después de la guerra?» Samuel dio un sorbo a su café y respondió: «Después, uno repara cercas. Las de la tierra y las del corazón». Nadie habló después. El fuego crepitó suavemente, y por primera vez, alemanes y vaqueros se sentaron como iguales, hombres marcados por guerras distintas, compartiendo el mismo polvo y, quizás, la misma esperanza. El verano regresó con cielos abrasadores y serpientes de cascabel ocultas entre los matorrales. Los días se alargaban sin fin, y el calor consumía la paciencia de todos. Sin embargo, los vaqueros permanecían serenos. La paciencia era su arma. Una tarde, el camión de suministros no llegó. Los prisioneros notaron la preocupación en los rostros de los vaqueros. Quedaba poca agua, y el pueblo más cercano estaba a mediodía de caballo. Ethan Began siguió su montura, ajustó las riendas y miró hacia Rich Bauer. «¿Tú vienes conmigo?» Un murmullo de incredulidad recorrió a los prisioneros. Un guardia solo con un prisionero, en campo abierto, era impensable. Pero Ethan solo se encogió de hombros. «Si intenta escapar, no llegará ni una milla». El camino fue silencioso al principio. El sol caía como hierro fundido, y el paisaje se extendía interminable hasta el horizonte. Erich robaba miradas furtivas hacia el vaquero. Su rostro era una máscara tranquila, su mano sostenía las riendas con seguridad, sin esfuerzo.
A mitad del trayecto, se detuvieron junto a un cauce seco. Ethan desmontó, se arrodilló y empezó a cavar con las manos. Al poco tiempo, el agua turbia emergió entre la arena. «Te sorprendería lo que aún vive bajo el polvo», dijo con calma. Erich bebió con avidez. El agua, aunque lodosa, le supo mejor que el vino. Luego alzó la vista y lo observó. De pronto, no sabía quién era el prisionero y quién el libre. Cuando llegaron al pueblo, el sheriff levantó una ceja. «¿Confías en él?» Ethan sonrió. «Ha tenido muchas oportunidades de matarme. Supongo que no es tan tonto». Cargaron las provisiones en silencio. Algunos habitantes miraban con desconfianza a Erich, murmurando el alemán como si fuera un fantasma. Ethan los ignoró, lanzándole una cantimplora. «No les hagas caso», dijo. «No han visto el mundo más allá del río». De regreso, una serpiente de cascabel surgió del polvo y atacó cerca de la bota de Erich. El arma de Ethan destelló una sola vez. El disparo fue seco. La serpiente cayó inmóvil. «Rápido», murmuró Erich. «Más rápido que el miedo», respondió Ethan. Cuando regresaron al campamento, los prisioneros corrieron a su encuentro, esperando gritos o castigos. En cambio, Ethan arrojó las provisiones al suelo y dijo con naturalidad: «Lo hizo bien». Luego lanzó una manzana a Erich, la primera fruta que probaba en meses. Esa noche, el alemán se sentó aparte, observando la manzana en sus manos. No era el regalo lo que lo desconcertaba, sino la confianza que contenía. En toda su vida de guerra y disciplina, nadie lo había mirado sin sospecha. Y ahora, en manos del enemigo, un vaquero lo había hecho. Cuando el campamento se sumió en el silencio de las estrellas, Erich dio un mordisco. El dulzor de la fruta le supo a promesa. Una que sabía que nunca olvidaría. Desde esa noche, la palabra vaquero ya no significó burla entre los prisioneros. Significó fuerza, defensa y un tipo de honor que ningún uniforme podía otorgar. Una noche, el viento se desató como una bestia. El campamento entero se estremeció bajo una tormenta salvaje. Los vaqueros gritaban órdenes entre el rugido, tratando de calmar a los caballos mientras los postes de cerca se partían uno a uno. El aire se llenó de polvo, miedo y oscuridad. Al amanecer, la mitad del perímetro yacía destruida. Los prisioneros se quedaron de pie frente al alambre roto, comprendiendo que la libertad estaba a solo unos pasos. Ningún guardia los apuntó. Solo el horizonte y la elección de qué tipo de hombres querían ser. Ethan y Samuel Cruz inspeccionaron los daños, agotados, cubiertos de tierra. No levantaron sus rifles. No ordenaron nada. Simplemente comenzaron a recoger postes y alambre. Su confianza era una prueba más fuerte que cualquier cerradura. Erich alzó la vista y encontró los ojos de Ethan al otro lado del campo. No hicieron falta palabras. El mensaje era claro: ayúdanos a reconstruir. Uno a uno, los alemanes se unieron. Trabajaron codo a codo con los hombres que antes habían despreciado. Todo el día clavaron estacas, tiraron del alambre, hasta que sus manos sangraron. El sudor se mezcló con el polvo, y poco a poco, la cerca volvió a levantarse. No como una barrera, sino como un vínculo. Los vaqueros no los agradecieron. No hacía falta. El silencio decía más que 1000 palabras. Cuando colocaron el último poste, Ethan arrojó una cantimplora a Erich. «Podrías haberte marchado», dijo. Erich sonrió débilmente, limpiándose el sudor y la tierra del rostro. «¿Y a dónde iría? Mi libertad está aquí». Esa noche compartieron un solo fuego. Sin bandos, sin rangos. Solo hombres respirando el mismo aire cansado. Un alemán tarareó una vieja canción, y un vaquero lo acompañó con la armónica. De alguna forma, las melodías se unieron, distintas pero hermanas. Por un momento, la guerra pareció un fantasma lejano, perteneciente a otro mundo. Los prisioneros habían ganado la confianza igual que los vaqueros habían ganado el respeto. Con sudor, no con palabras. Al amanecer, el campamento parecía el mismo, pero algo invisible había cambiado. El alambre relucía bajo el sol, ya no como una jaula, sino como símbolo de una hermandad forjada en el polvo.
Semanas después, llegó una carta del mando del ejército, elogiando a los vaqueros por mantener la disciplina con mínima fuerza. Ethan sonrió y dijo: la fuerza no mantiene a los hombres en su sitio. Lo hace la cerca que llevan dentro. Los alemanes lo comprendieron entonces. Habían sido entrenados para obedecer al miedo, pero los vaqueros gobernaban con algo más fuerte, el respeto, dado libremente y ganado en silencio. El viento soplaba sobre las llanuras, y Erich contempló la cerca reconstruida por última vez. «Está más fuerte ahora», dijo. Ethan respondió con una sonrisa tranquila. «¿Y tú también?» Esa noche, el cielo ardió naranja cuando el sol se escondió tras las colinas. Los hombres se quedaron de pie, hombro con hombro, sus sombras largas y parejas. Y aunque el alambre los separaba de nuevo, ya no se sentía como una división, sino como un recordatorio de lo que habían construido juntos. Aquel día en que la cerca cayó. El verano se profundizó sobre las llanuras tejanas. Los días comenzaron antes del amanecer y terminaban mucho después de que el sol cayera. El entrenamiento continuaba, pero ya no era para la guerra. Era para la vida. Los vaqueros empezaron a enseñar a los prisioneros algo más que trabajo. Les enseñaron a montar de verdad, a disparar con precisión, a entender la diferencia entre poder y control. Ethan Vega se colocó frente a ellos, un revólver colgando de su cadera. Sacó el arma lentamente, apuntó a una lata vacía colocada sobre un poste, a 20 pasos. El disparo resonó seco, limpio, y la lata giró por los aires antes de caer al polvo. «No es el arma», dijo con voz tranquila. «Es la firmeza de la mano». Los alemanes se miraron entre sí, incrédulos. Uno tras otro tomaron los revólveres. Eran pesados, toscos, como si no pertenecieran a sus manos. Sus disparos fallaron por metros, el retroceso los tomó por sorpresa. Los vaqueros observaron en silencio, sin una sola sonrisa. El silencio mismo era el maestro. Erich Bauer respiró hondo, contuvo el orgullo y volvió a apuntar. Disparó. La bala rozó la lata, haciéndola girar levemente. Ethan asintió una sola vez. «Bien», dijo. «No apresures la verdad, ni las balas». Los días que siguieron estuvieron llenos de práctica. Los prisioneros aprendieron que la puntería no se trataba de orgullo, sino de disciplina. Una mano firme revelaba más de un hombre que cualquier rango o medalla. Cuando uno de los alemanes, frustrado, arrojó el arma al suelo, Ethan la recogió, se la devolvió y dijo: «Deja de pelear con la herramienta. Pelea contigo mismo». Las palabras pesaron más que el plomo. Nadie volvió a tirar un arma después de eso. Con el tiempo, los vaqueros también les enseñaron a manejar las cuerdas, a guiar caballos a través del campo abierto. Los mismos hombres que una vez marcharon con fusiles ahora arreaban ganado bajo el sol de Texas, con movimientos lentos, deliberados, humildes. Erich desarrolló un vínculo con una yegua castaña llamada Ruby. Cuando un trueno la sobresaltó, él la calmó con palabras suaves en alemán, acariciando su cuello. Ethan lo observó desde lejos y dijo con voz baja: «Ya lo tienes». La paciencia rompe lo que la fuerza nunca podrá. Poco a poco, el campo dejó de parecer una prisión y comenzó a sentirse como un rancho. El aire estaba lleno de risas sinceras, no de burla, sino de orgullo. Incluso los vaqueros parecían más ligeros, más humanos, trabajando hombro con los hombres que antes vigilaban. Una tarde, un prisionero se acercó a Ethan con timidez. «¿Puede limpiar su revólver?», preguntó en inglés quebrado. Ethan arqueó una ceja, pero se lo entregó sin decir palabra. El alemán lo limpió con cuidado, con respeto, devolviéndoselo impecable. Ethan lo tomó, lo giró entre los dedos y dijo: «Te lo dije. La confianza pesa más que esto». Al caer el sol, todos se reunían para ver cómo el cielo ardía en oro y rojo. Los revólveres descansaban sobre la mesa cercana, vacíos, relucientes, convertidos en herramientas de equilibrio, no de violencia. Nadie sentía la necesidad de empuñarlos. Erich miró su reflejo en uno de los cañones pulidos y susurró: «Llegamos aquí como soldados. Y ellos nos han hecho hombres». Ethan lo oyó, pero no dijo nada. Solo sonrió bajo el ala de su sombrero.
El silencio volvió a caer, acompañado del sonido de los grillos y el suave crujir de las sillas de montar. La línea entre captor y cautivo se había desvanecido por completo. Solo quedaban hombres cubiertos de polvo, unidos por el respeto. Y bajo las estrellas infinitas del cielo tejano, los alemanes comprendieron por fin que la verdadera arma de los vaqueros no era el revólver. Era la vida que llevaban. Una vida sin miedo. Ocurrió justo antes del amanecer, cuando el aire aún era fresco y el cielo apenas gris. 3 prisioneros recién llegados de otro campo decidieron escapar. Creían que aquellos vaqueros eran demasiado blandos, demasiado confiados. Cortaron el alambre en silencio, sus botas crujiendo sobre la tierra seca. Los demás los observaron desde las sombras, entre el miedo y la incredulidad. Erich Bauer apartó la mirada. Sabía cómo terminaría aquello. Cuando el sol se levantó, los fugitivos ya estaban a kilómetros, corriendo sin rumbo por un terreno sin piedad. No sabían que el desierto no perdonaba. Y que los vaqueros no perseguían. Rastreados, sí. Pero nunca apresurados. Ethan Began siguió su caballo junto a otros 2 hombres, sin prisa. No hay apuro, dijo con voz serena. La tierra los frenará por nosotros. El grupo partió al trote, los caballos levantando polvo dorado. Horas después, encontraron las primeras huellas girando hacia el sur. Ethan desmontó, se inclinó y tocó la arena. Demasiado profundas, murmuró. Ya están cansados. Continuaron hasta divisarlos a lo lejos, 3 figuras tambaleantes bajo el sol. Los vaqueros no gritaron ni alzaron sus armas. Solo siguieron avanzando, paso a paso, inevitables. Los fugitivos se detuvieron antes de que los caballos lo hicieran. Uno de ellos sacó una pequeña navaja, un gesto desesperado. En un parpadeo, Ethan desenfundó. El cañón negro apuntó con una calma helada. No me obligues a probarlo otra vez, dijo, firme, sin odio. Los hombres dejaron caer la navaja. Ethan enfundó su arma lentamente y le ofreció una cantimplora al más joven. ¿Dere? Volverás caminando con tus propios pies. Regresaron al campamento al caer la tarde. Nadie los vitoreó. Nadie los humilló. Los vaqueros desmontaron, comieron su almuerzo y siguieron trabajando, como si nada hubiera pasado. El mensaje era claro. El orden no necesita ruido. Esa noche, Erich se acercó a los 3, que permanecían junto al fuego, cabizbajos. ¿Los golpearon?, preguntó en voz baja. Uno negó con la cabeza. No. Solo nos miraron, y dejamos de correr. La historia se propagó por el campamento como el viento entre la hierba. Incluso aquellos que aún guardaban rebeldía sintieron cómo se desvanecía. No se puede odiar a hombres que no tienen nada que demostrar. Más tarde, Ethan patrulló la línea de la cerca bajo la luna plateada. Se detuvo frente a la sección reconstruida y sonrió con calma. Sigue firme, vieja amiga, susurró, palmeando el alambre. Erich lo observó desde la oscuridad, comprendiendo al fin la verdad que le había tomado meses aprender. Los vaqueros no guardaban el campamento con armas. Lo hacían con su reputación, con una fuerza silenciosa que ningún hombre osaba desafiar 2 veces. Y mientras los grillos cantaban en la noche, el campamento durmió tranquilo, protegido por sus guardianes callados. La leyenda de los vaqueros del silencio comenzó a extenderse más rápido que cualquier bala. El otoño llegó al desierto como un suspiro. El aire se volvió más fresco, el sol más suave. Los alemanes dejaron de contar los días. El campamento ya no parecía una prisión, sino un rancho. Incluso los caballos parecían sentir la paz que reinaba en aquel lugar. Una mañana, un camión del ejército trajo un saco de correo. La mayoría de las cartas eran para los vaqueros, pero algunas llevaban nombres alemanes. Ethan las repartió con el mismo cuidado con el que trataba las suyas. Erich recibió una carta escrita con una caligrafía temblorosa. Era de su madre. Creía que estaba muerto. Las lágrimas corrieron por su rostro cubierto de polvo mientras leía sus palabras de incredulidad y alivio. Otros prisioneros se reunieron a su alrededor, compartiendo fragmentos de sus propias cartas. Hubo risas. Hubo lágrimas.
Y aunque los vaqueros fingían no escuchar, no pudieron ocultar sus sonrisas discretas. Esa tarde, Ethan le tendió un lápiz y un papel a Erich. Respóndele, dijo simplemente. Dile que Texas no muerde. Erich rió por primera vez en meses. Escribió despacio, luchando con el inglés aprendido. Estoy a salvo. Los hombres aquí llevan sombreros y sonríen, pero disparan más recto que nadie. Su mano tembló al añadir. Nos tratan como hombres. La carta se volvió un proyecto común. Cada prisionero añadió una línea para enviar a casa. Comemos bien. Trabajamos la tierra. Nos han devuelto la risa. Los vaqueros, desde lejos, fingían indiferencia. Pero en sus rostros curtidos brillaba un orgullo silencioso. Días después, un oficial de la Cruz Roja llegó a recoger las cartas. ¿Ha tenido problemas de disciplina?, preguntó al pasar. Ethan sonrió con su habitual calma. No cuando un hombre tiene una pala y conciencia. Cuando el camión se alejó, el campamento volvió a su ritmo tranquilo. Las cartas se convirtieron en un puente entre mundos. Llevando historias no de odio, sino de humanidad. Los alemanes comenzaron a llamar a los vaqueros los guardianes silenciosos. Y una noche, mientras el viento movía suavemente la hierba, Erich dijo: «Nunca nos creerán en casa». Otro respondió: «No importa. Lo recordaremos por ellos». Los vaqueros, cerca del fuego, escucharon. No dijeron nada. Solo sintieron. Al día siguiente, trabajaron juntos sin cercas entre ellos. La confianza había reemplazado los límites. El respeto había reemplazado el miedo. Era la victoria más rara que la guerra había conocido. Cuando Ethan pasó a su lado, se quitó el sombrero y dijo: «El correo ya se fue. Supongo que Texas va camino a Alemania». Erich sonrió, bajando la mirada. «Y tal vez Alemania vuelva un poco más Texas». Esa noche, el cielo se extendía infinito sobre ellos, claro y sin nubes. Allá afuera, las palabras escritas en dos idiomas cruzaban océanos, llevando historias de vaqueros, armas y una inesperada gracia. Y mientras la luz del fuego danzaba en sus rostros, tanto prisioneros como vaqueros supieron que aquellas cartas vivirían más que ellos, contándole al mundo que incluso en la guerra, los hombres aún pueden elegir ser amables. El invierno descendió suavemente sobre Texas, cubriendo las llanuras de oro pálido y escarcha. La guerra había terminado hacía meses, pero la noticia llegó lenta, en cartas selladas con la palabra paz. Los prisioneros volverían pronto a casa. El anuncio trajo un silencio extraño. Algunos sonrieron. Otros parecían perdidos. La libertad, después de tanto tiempo, era un horizonte incierto. Erich se detuvo junto al corral, observando cómo Ruby, la yegua castaña, golpeaba suavemente la tierra fría con la pata. Ethan se acercó con las manos en los bolsillos. «Va a extrañarte», dijo en voz baja. Erich sonrió débilmente. «Creo que yo la extrañaré más». Ethan asintió, sin palabras. El viento sopló entre los dos hombres, llevando consigo el eco de meses de polvo, silencio y respeto. No eran enemigos. Nunca más.